Partamos con el primer tema, en lo que corresponde a la entrega de incentivos de vivienda. ¿Qué es lo que determina el acuerdo ministerial y qué se diseñó en este marco? Sí, ese es un acuerdo que está diseñado, como usted bien lo dijo al principio, para que la mayor cantidad de ecuatorianos que el día de hoy están pagando un arriendo dejen de ser arrendatarios y pasen a ser propietarios sin que esto signifique un esfuerzo económico adicional. ¿Qué significa esto? Familias que están pagando rentas que van desde 160 hasta 240, 250 dólares mensuales, pueden pagar una letra del mismo valor. Tradicionalmente, cualquier crédito que usted quiera tomar es un crédito a tasas muy altas y a plazos cortos, que vuelven prácticamente imposible para un ciudadano común tener acceso a la vivienda. Además del tema de la calificación, ¿no? Porque los bancos realizan una calificación. Así es, bien que lo diga, porque ese es un tema nuevo que estamos trabajando. Entonces, de acuerdo con, porque esto ha sido consensuado, con las cámaras de la construcción de las principales ciudades del país y de profesionales de la construcción, promotores inmobiliarios, corredores inmobiliarios, se ha diseñado este acuerdo en el cual todo el mundo gana. Cuando uno impone algo, termina no funcionando bien. Ha sido muy bien consensuado y yo agradezco a todos quienes desde el sector privado nos han ayudado para que esto sea posible. Hay un bono parcial que va desde 4 hasta 7,000 dólares. ¿Quiénes reciben este bono y cuántas familias hasta el momento lo han recibido? A ver, este bono lo recibe la persona que compra una casa cuyo precio final no excedan los 47,940 dólares. ¿Eso es lo que se conoce como viviendas de interés social? Así es, abreviado VIS. De hecho, existe una ley que se llama LOVIS, Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, que nos permite, en temas municipales, hay ciertos municipios donde sacar un permiso de construcción es una verdadera odisea, están obligados por ley a hacerlo en 20 días. Eso es una gran maravilla. No voy a mencionar, pero hay algunos que son famosos por entorpecer las cosas. Este número corresponde a una cantidad de salarios básicos unificados, corresponde al segmento BIS, un segmento que ha sido tradicionalmente olvidado. Tradicionalmente olvidado. Yo no estoy en contra que se hagan casas VIP. De hecho, nosotros seguimos dando un crédito preferencial para el segmento VIP, que son casas de hasta 108,000 dólares, si no me equivoco. Pero nosotros tenemos que no solamente enfocarnos al segmento que ha sido menos atendido, pero tradicionalmente menos atendido, sino que es además mayoritario. Es enorme, no tiene fin. El VIP, la pirámide del mercado, es bastante chata. En el Ecuador hay pues 10 veces más BIS que VIP, más necesidad. Entonces, digamos que una persona compra una casa que cueste 40,000 dólares, que sí las hay, y recibe un bono que no sea el mínimo, no sea el máximo, recibe un bono, digamos, de 5,000 dólares. El bono lo recibe la persona, el beneficiario de la persona lo recibe con una póliza de buen cumplimiento, el promotor inmobiliario. El ciudadano termina pagando 35,000 dólares por su casa. Si recibiese 5, si recibe 6 son 34. Si nosotros si ponemos 25 años de plazo y muchas gracias, y 5% de interés, esa persona paga un poquito menos de 200 dólares al mes, muy probablemente menos de lo que el día de hoy ya está pagando por arriendo. Hasta el momento, bajo esta política, ¿cuántas familias se han visto beneficiadas? Bueno, esto es nuevecito. Nosotros tenemos bonos parciales desde antes. Claro, y nosotros siempre lo han manejado. Sí, los bonos eran menores. La tasa para BIS se mantiene igual, 5.25. Nosotros ahorita ya estamos calificando proyectos dentro de esta línea. El primero
Y me alegra mucho que haya sido Cuenca, porque en Cuenca no se había hecho proyectos con estos precios. Carísima la tierra, muy complicado la plaza de Cuenca para hacer esto. Aquí hay un proyecto que ya arranca de 500 casas en Cuenca. El presidente ha dado una orden bastante difícil de cumplir, porque la voy a cumplir. Él quiere un número importante que no lo voy a repetir en esta radio. Me ha puesto una presión muy grande. Y nosotros, a través de la empresa privada, porque ellos son quienes arriesgan el dinero. Aquí el gobierno gana porque hace más casas que si nosotros nos dedicásemos solamente a hacer casas 100% subvencionadas, porque eso me cuesta a mí 29, 30 mil dólares. Si nosotros tenemos que comprar el terreno, desarrollarlo, ponerle toda la infraestructura urbana y una casa encima, pongamos 29 mil dólares. Esa es una casa. En cambio, nosotros ponemos un bono de 5.500 promedio y nosotros tenemos pues cinco veces más casas construidas con la misma plata, 5 veces más mano de obra, 5 veces más movimiento de la economía. Entonces, nosotros tenemos, por concepto de bonos, para hacer, pongamos 15.000 casas anuales. El presidente quiere más. Estamos gestionando para nosotros estar preparados. Le ha puesto la vara bastante alta. Entonces, terriblemente alta. Y estamos listos para cumplir. Bien, pero esto es importante, de acuerdo a lo que usted explica, pues esta alianza con el sector privado, con el sector de la construcción. Tenemos tal vez un aproximado de cuántos proyectos de vivienda de interés social actualmente están disponibles. Una persona que escucha esta entrevista dice, ok, yo quiero ser propietario de mi propia casa. ¿Qué otro tipo de incentivos tengo para poder lograr este objetivo? Y también dependiendo de qué sectores. Sabemos que el Midubi se enfoca, usted bien lo ha dicho, en los sectores más empobrecidos, pero también hay necesidades de vivienda en los sectores de la clase media, media alta. No, totalmente. Hay un déficit de vivienda importantísimo. La mitad de los ecuatorianos no viven en condiciones adecuadas. Este solo dato, para no hablar de porcentajes ni de números, la mitad de los ecuatorianos no viven bien. Es una denuncia, solito ello. Y este segmento al cual nosotros queremos servir en el acuerdo ministerial que usted menciona, es un segmento que desde época del Banco de la Vivienda ha estado prácticamente votado, porque ha habido vivienda gratis para aquellas personas que por pobreza y vulnerabilidad no tienen otra alternativa, jamás van a poder pagar una casa. Y luego están las casas FIP de personas que ya tienen un dinero y que viven en otras condiciones, así es decir, con acceso a servicios públicos. No solamente eso. Sin hacinamiento, etcétera. A ver, yo antes de ser ministro, yo he sido diseñador y planificador urbano, y yo he diseñado muchísimos proyectos de VIP, y son casas muy bonitas, de, pongamos, 100 metros cuadrados, en terrenos amplios, en urbanizaciones cerradas con seguridad, que tienen canchas, casa club, piscina, eso, y me parece muy bien, vivir con dignidad. Pero el segmento de las personas que pagan una renta de $180 ha estado votado y es gigantesco. La cantidad de gente que está dentro de ese bracket es enorme, y por más que tengan una capacidad de pago limitada, tienen que vivir con absoluta dignidad y decoro. Y sí se puede, es cuestión de meterle ganas, tratarlos con cariño, diseñar bonito, pensar en las comunidades que allí van a vivir, que funcionen como una comunidad, y se puede hacer un bien al país. Muy bien, entonces un poco recapitulando la información, parte de este acuerdo determina la entrega pues de un bono que podría ir hasta los $7.050, que son 15 salarios básicos unificados, y el precio, y esto se destina para la adquisición de viviendas de interés social. Así, con un precio que no supera los $47.940. Y se pueden ofrecer tasas de interés, aquí ya se complementa 5%, con el tema 5% y 25 años plazo. Esa es una duda que yo tenía, señor ministro, porque tal vez relacionamos más al Midubi como el ministerio que se encarga de entregar casas gratis, de entregar este tipo como de bonos, pero sabemos que el Midubi también puede gestionar el tema de crédito. ¿Cómo se realiza esto y cómo es este crédito? A ver, qué bien que lo haya mencionado, porque en el imaginario popular es como usted dice. Sí.
Pero no es así. El ministerio que dicta la política urbana en el país es el MIDUBI. El MIDUBI se encarga, por ejemplo, de la norma ecuatoriana de la construcción. El MIDUBI tiene una entidad adscrita que maneja los asentamientos informales cuando hay invasiones. El MIDUBI regula las asociaciones de copropietarios. Es bastante amplia la labor del MIDUBI, pero obviamente es muchísimo más conocido por lo que usted menciona. Nosotros tenemos el tema de crédito, ese es un programa del MIDUBI justamente para promover que se puedan vender más rápido y cubrir el déficit de vivienda mediante un pago menor por parte de quienes compran casas del segmento VIS y del segmento VIP. Para el segmento VIP con P, la tasa va a ser de 6% también a 25 años, que es una tasa estupenda. Para proyectos de bajo costo ya salió el BIES con el mismo programa que nosotros. Claro. Nosotros celebramos eso porque nos ayuda enormemente. Al objetivo que claro, o sea, se tiene como país. Pero claro. totalmente, o sea, nosotros aplaudimos a rabiar esa buena noticia del BIES, y nosotros tenemos, por ejemplo, la obligación de atender los casos de emergencia, que es lo que estamos teniendo el día de hoy. Claro. Porque en el momento que una familia ve que su casa se ha destruido por un deslizamiento, automáticamente pasa a estar en vulnerabilidad primero y en necesidad de vivienda, de una catástrofe. Pero antes de pasar a ese tema, señor ministro, me gustaría regresar al tema del crédito. No es que el ministerio te entrega directamente un crédito. ¿Cómo funciona? A través, ¿Y cuáles son, digamos, las alianzas que en ese sentido se han establecido? Sí. Banco El Pichincha, Mutualista Pichincha, Banco General Rumiñahui y otras mutualistas más. Bueno, por tamaño, obviamente, el Banco El Pichincha es quien más pesa en esto, pero es a través de las entidades, instituciones financieras que se colocan. Ellos tienen que, efectivamente, calificar al cliente. Y nosotros estamos ahorita trabajando en un programa que no es invento nuestro, pero muy poco se ha hecho internacionalmente, que es un seguro de default. ¿Qué es un seguro de default? Es cuando lo que sucede en las tarjetas de crédito. Okay. Si nosotros sabemos, o los bancos, yo no lo sé, los bancos saben que un determinado porcentaje de personas no pagan la tarjeta de crédito, y no habiendo un bien colateral, es decir, uno no puede entregar lo que uno ya se comió, o el trago que se tomó consumo, está perdido. Entonces, si sabe, por ejemplo, que de cada 10 personas uno no paga, se aumenta la tasa para cubrir, claro, ese riesgo. Aquí sí hay pues un bien, que es la casa, pero de todas maneras hay un riesgo. Es decir, el costo, lo que aumentaría el pago mensual, no es tan grave. Entonces, si es que existe, esto estamos haciendo con un multilateral, este programa, no está en vigencia todavía, pero va a ser muy importante para que personas que trabajan en temas informales y que no están bancarizados y que no tienen un historial de crédito y que pudiendo pagar no califican, con esto ya lo harían. Claro, porque asumiría el Estado ese riesgo, por así decirlo, como ese seguro lo cubriría el MIDUBI, ¿así funcionaría a través de esta... ese seguro se lo cobra en la cuota, en la cuota. Okay. Y no es algo que va a ser determinante para decir, ya no puedo pagar. Esto va a dar tranquilidad a las entidades financieras. Y va a permitir colocar más crédito. Mucho más, y va a haber más mano de obra y más movimiento de la economía. Eso va a ser muy, muy, muy importante. Perfecto. ¿Qué pasa? E insisto con el tema de las familias que son clase media. Nos vamos a poner un ejemplo de una persona que gana $1,100 mensuales, Perfecto. que está por encima, obviamente, del salario básico,
que no tiene vivienda propia, porque a veces, claro, se puede pensar que los programas están mucho más dirigidos a sectores más populares. Pero No. ¿cuáles son las opciones o hasta familias con qué capacidad adquisitiva? Todos estos incentivos del MIDUBI aplican. Digamos una familia, no hablemos de persona. Ya, una familia. De una persona, hablemos de familias. Normalmente trabaja el esposo y la esposa. Digamos que entre los dos llegan a $1,100 ingreso familiar. Para esa gente es que estamos haciendo esto, justamente. Para esa gente estamos haciendo este programa, porque en una economía familiar de $1,000 al mes, $1,100 al mes, pagar $190 o $210 es perfectamente posible. Y uno cuando tiene una casa propia, si yo quiero arreglar algo en mi casa, quiero aumentarla, quiero mejorarla, nadie pone un centavo en casa ajena. Nadie planifica nada en casa ajena. Esto aquí además sube la autoestima, da seguridad. Y tienes un respaldo. Totalmente, o sea, estoy en mi casa, mi castillo. Eso en nosotros los latinoamericanos, los gringos se cambian de casa a cada rato y uno cuando le pregunta al gringo de dónde eres, contesta de la ciudad donde está viviendo en este momento. Los latinos tenemos mucho arraigo, la familia, el barrio, las amistades. Entonces vivir en mi casa, para nosotros los latinoamericanos es un tema mucho más importante que para otras culturas. Señor ministro, dentro, digamos, de los tipos de programas, no sé si así llamarlo, por ejemplo, se puede ofrecer tanto para la adquisición de una vivienda completa nueva, pero también para la construcción, es decir, yo tengo un terreno que adquirí y quiero ya construir sobre ese terreno, aplica también en esos casos. ¿Cuáles son los haciendo una casos? modificación un adendum, porque es lo que usted me dice, es un pedido no de las cámaras, sino de profesionales independientes. El arquitecto joven que recién arranca y que no trabaja pues en una compañía que hace 1,000 casas al año y que tiene su amigo o su cliente que quiere hacer una casita, también para ellos. Vamos ahora con el tema de la atención por emergencia. De acuerdo a la información levantada por el Ministerio de Vivienda, ¿cuántas casas se han visto afectadas al momento por la temporada invernal? Hasta el día de ayer, más de 400. Desafortunadamente, todas las semanas estamos teniendo problemas. Ayer en la tarde, fue Zumbagua. Comenzamos con 50 casas en Piñas, terminaron siendo 100 casas en Piñas. Tenemos problemas en Loja. Eso es por un asunto anterior, construyeron sobre una falla geológica, una cosa terrible. Tenemos Celica, tenemos Puyango, tenemos Pindal, tenemos ahorita Lauro Escobar, creo que también en Loja. Tenemos 50 casas en Manta, 50 en Puerto Viejo, 16 en Calceta. Esto es lo que tenemos en la costa. Levantado. Sí, y nosotros cuando tenemos una alarma nos movilizamos. El MIDUBI tiene oficinas desconcentradas en todas las provincias del Ecuador. La primera acción va al provincial. Si es una cuestión pequeña, una casa, puede ser pequeño en números, pero para el señor de la casa es su vida entera. Y hay que tratar, hay que entender y obrar en consecuencia. Hay temas más importantes. Yo trato de acudir personalmente a todos los problemas. Mi viceministro también muy aplicado en esto de aquí. Trabajamos con las alcaldías para que nos den la tierra donde hacer las casas nuevas. Porque no solamente tenemos que hacer casas nuevas cuando una casa se rompió. Vino un deslizamiento, mató a alguien, colapsó la estructura, dañó otra estructura. Hay muchas casas en la sierra ecuatoriana que están edificadas en zonas de alto riesgo, donde nunca se debió de construir. Y en la costa se ponen en el borde de un río. Dice, bueno, yo soy más sabido, me pongo aquí que no hay nadie. Si no hay nadie es porque es peligroso. Entonces, vino una creciente y se lleva la casa. En el Ecuador, producto de principalmente la ignorancia y también en el pasado, municipios que no hicieron cumplir sus normas internas y que permitieron que esto sucediera.
Hay casas que están construidas. Bueno, es hasta un tema político, señor Sí, ministro, claro lo que sí. ha ocurrido históricamente con el Claro tema de que sí. vivienda, los Sí, asentamientos. porque no quieren perder votos y sacan a unas familias que están allí. Entonces, más a cuenta es hacerse el ciego y que le reviente la bomba al siguiente. Entonces, hay casas que nosotros tenemos, por ejemplo, se cayeron unas casas en Piñas, hubo fallecidos, pero las casas de al lado, que aparentemente no les ha sucedido nada, están con una espada de Damocles encima. Puede ser que en este mismo invierno o después de 12 años que pasó con el gobierno de Correa. Llegó Correa, hizo unas promesas que nunca las cumplió. Si las hubiese cumplido, quienes se murieron estarían vivos el día de hoy. Esas son las consecuencias. Por no actuar. Entonces, las casas que no están rotas, tenemos que sacar a esas personas obligatoriamente y construirles una nueva casa, porque esas casas tienen que ser demolidas y allí nunca más permitir que se construya, porque es dejar que el problema suceda de nuevo. ¿Cómo está avanzando esto? Perfectamente bien. Por ejemplo, bueno, y depende un poco de dónde está. Nosotros en buena medida actuamos mejor si tenemos la colaboración activa, eficaz, aplicada de cada municipio. Parece que yo fuese agente electoral de la alcaldesa de Piñas. Yo no sé ni siquiera por qué partido fue elegida la alcaldesa Feijó. Una maravilla la alcaldesa Feijó. ¿Qué es orense, pues, ministro? Los orenses somos... La alcaldesa Feijó. Yo le hago propaganda a ella. Ella, pocas veces he visto una persona tan aplicada como ella. Estaba sin dormir encima de todo, de manera prontísima me dijo, las casas, lo que se va a hacer en este terreno, me dio el terreno, se hizo la topografía, fuimos a revisar de que no esté en zona de riesgo. Entonces, para nosotros es mucho más fácil. Nosotros estaremos la próxima semana firmando contrato y 4 o 5 meses estarán las casas listas. Y la pregunta obligada es, ¿y dónde van a estar estas personas? Mientras tanto. 5 meses. Y con el mes que tengo yo, 6. Existe un bono de arrendamiento por parte del Midubi para que estas personas estén arrendando una casa, un departamento, en condiciones dignas, hasta que las casas del Midubi estén terminadas. Entonces, eso hay gente que dice, no, yo prefiero quedarme con un familiar. Bueno, pues nos sale un poquito más barato a nosotros, pero estamos obligados a cumplir también de esa manera. Y distinto es el caso, no es que, bueno, yo soy costeño, yo no odio a los costeños, me decir, pero ¿por qué la zona alta del Oro, por qué casi todas las casas están en la sierra? En la cuenca del río Guayas, los ríos, provincia de los ríos, las casas se van a pique, es un término coloquial, sube el nivel del agua. Pero sube todos los inviernos desde tiempos inmemoriales. Siempre. Babahoyo, por ejemplo. Uno siempre tiene recuerdo de Babahoyo, cómo ha sido la situación. Entonces, las estructuras no están en riesgo, no se va a caer la casa. Se dañan los enseres. Entonces, la respuesta de ayuda a estos casos, que son también graves, las da el MIES, no son temas nuestros. ¿Y por qué el Midubi? Son cosas distintas. Un deslizamiento de tierra, porque hay cerros en la costa también, y ha sido el caso de Manta, Portoviejo y Calceta. Es un caso como si estuviese en la sierra, un deslizamiento de agua, lodo, rompió una casa y mata gente. Ministro, las familias que se van a ver beneficiadas con estas viviendas, ¿cómo funcionará allí? ¿Ellos van a tener que en algún momento pagar algo? ¿Qué se les va a ofrecer a ellos? No. ¿Son viviendas totalmente gratuitas? En este caso son viviendas totalmente gratuitas. Por la situación de emergencia. Porque en el momento que ellos o se les rompió la casa o nosotros la damos por rota, en virtud de que le puede caer un cerro encima, como el ofrecimiento incumplido de Correa. Y hay casas que no se cayeron el día de hoy, pero pueden caerse dentro de 5 años. Esas personas en ese momento pasan a estar en condición de vulnerabilidad automáticamente. Entonces, prácticamente por déficit de vivienda, porque entran en déficit, y por respuesta del Estado social, la casa les sale gratis. Obviamente tendrán que luego pagar su agua, su luz y esto. Y nosotros hemos tenido casas
casas y casos muy dramáticos de familias donde ha habido femicidio y que el padre luego se suicida delante de los niños, cosas terribles en Durán, por ejemplo, o que el padre huyó y amenaza al resto de la familia, cosas espantosas que hemos tenido que sacar de su entorno a familias por su seguridad de violencia, casas de caña que no estaban bajo agua, o sea, a pique por la lluvia, sino agua servida, es una cosa monstruosa. Le hemos dado casas en Guayaquil, si no me equivoco, son cinco o 7 casas para casos tan dramáticos como estos. Y tenemos pobreza absoluta, madre muerta, familias de los chicos que están con sus abuelos pobrísimos. Allí aduanas, por ejemplo, lo que confiscan de contrabandos. Son destinados Entonces, a ellos. Llegan refrigerador, enseres, la cocina, hay una televisión grandota, qué bueno. Señor ministro, tengo unas preguntas que nos han llegado por interno. Por el tema del tiempo vamos a tener que seleccionar, me parece que solamente un par, pero le voy a pedir asimismo que hagamos unas respuestas bastante rapiditas. Nos pregunta, si yo necesito no construir una vivienda, pero mi vivienda necesita reparaciones urgentes e importantes y no me alcanza el dinero, dice, ¿a qué puedo acceder? Nosotros tenemos algunos planes. Obviamente, si es que si se daña una casa en Cumbayá de 300 metros de tamaño, mi DUBI no juega. No va a necesitar tampoco, que mi DUBI intervenga. Y no vamos a ir por ningún motivo. Pero una familia que tenga una casa pequeña, que tiene un techo que está dañado. Hay casas que tienen pisos de tierra. Hay casas que no tienen servicios de alcantarillado sanitario. Existen planes para lo que la señora dice. Kits de saneamiento. Casas que las aguas servidas llegan a ellos. ¿Y en el caso de ellos qué reciben? ¿Qué se les entrega? ¿Es un acceso a un crédito? No, el MIDUBI contrata a un profesional para que si el techo se ha roto, tiene un oramen y se le mete la lluvia, o una pared está mal hecha, un piso está de tierra, el MIDUBI contrata a una persona y ayuda. Eso es muy importante porque eso va para resolver el déficit cualitativo, no cuantitativo. La casa ya existe. La otra pregunta es, ¿cómo califica el MIDUBI a los constructores? Soy constructor, me dedico a viviendas sostenibles. Ok, esto es el adendum que estamos haciendo al acuerdo ministerial. La idea es que no solamente esto se dé para grandes proyectos. Un señor en Guayaquil hace 3.200 casas al año. No tiene que ser un monstruo de ese tamaño. Otro señor en Quito hace aquí 1.200 y otro hace 600. Son constructores gigantescos. Pero está el arquitecto que quiere hacer su casita. Antes que calificarse, él tiene que calificar el proyecto que él va a hacer. Porque no es que yo le voy a tramitar una ayuda para una casa que mide 100 metros. El proyecto no debe de exceder el valor que hemos señalado. Y a nosotros nos conviene muchísimo trabajar con profesionales independientes, porque dentro de la política urbana del MIDUBI, nosotros sabemos que es terrible lo que sucede en Guayaquil, que crece horizontal, de bajísima densidad, desparramado. Entonces, la mancha urbana es gigante y es muy ineficiente llevar los servicios a grandes distancias para servir a pocas personas. Entonces, conviene lo que en urbanismo se llama infill, llenar hacia adentro, y con este tipo de preguntas se soluciona aquello. Muchísimas gracias, señor ministro. Ya nos están haciendo señas, así que es momento de dar por finalizada esta entrevista. Gracias por acompañarnos esta mañana. El ministro Humberto Plaza, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.